Que verdaderamente se despedazan por un pedazo de tierra. Entonces dejo la voz al licenciado Durán con mucho gusto. Buenos días, les agradezco su presencia. Mi nombre es Ricardo Durán. Estoy adscrito a la sugerencia de consultoría legal en asuntos jurídicos aquí en el organismo. Estuve anteriormente de entrar a laborar aquí 10 años en el registro público de la propiedad. Y ahí tengo una experiencia también ya litigando. Pero bien, ahora tocando lo que es el punto del testamento, como mencionaba Alfonso, actualmente se puede hacer testamento desde los 16 años. Eso puede ser aquí en la Ciudad de México o en el Estado. Para otras entidades la edad empieza desde los 14 años, depende de la entidad, hay que apegarse a la normativa. El testamento en sí es un acto por el que una persona dispone de sus bienes, de sus derechos y obligaciones para después de su muerte. El testamento en la Ciudad de México antes tenía muchas modalidades. Actualmente solamente queda el simplificado abierto, este se hace ante notario, o el testamento que se puede otorgar ante la Dirección General de Regularización Territorial. Este pertenece a la Consejería Jurídica de Servicios Legales. Pero bueno, la mayoría conocemos lo que es ante notario. Hay otro tipo de testamentos especiales, pero ya tienen un procedimiento diferente: el marítimo, el militar, el agrario. El agrario, para aquellas personas que tienen terrenos comunales o ejidales, tendrían que acudir ante su comisariado ejidal o el registro agrario. Ahí ya no se le llama propiamente testamento, es una lista de sucesión. Tienen que poner una lista y ver en qué orden van a suceder las personas, la preferencia, para adquirir los derechos de posesión sobre la tierra, los derechos sobre la tierra. Ese sería otro tipo de procedimiento. Aquí en México, en la ciudad, podemos hacer testamento público abierto en vía electrónica, pero esto solamente en determinadas situaciones. Cuando la persona tenga una enfermedad grave, contagiosa, cuando por circunstancias especiales no se pueda acceder a la persona o haya un peligro inminente de muerte. Esas serían por las que se podría hacer vía electrónica, pero el notario tendría que estar viendo de manera directa a través de un dispositivo electrónico y escuchando a la persona. Sin embargo, la Suprema Corte se pronunció al respecto y bueno, hay un debate todavía ahí, no muy claro, de que esta vía remota sea lo más idóneo y que lo valide la Suprema, porque ya hay un conflicto judicial. Bueno, ahora, como dice, ¿quiénes pueden hacer testamento? A partir de 16 años, como les comenté, en la Ciudad de México y en el Estado, y que tienen sus plenas facultades mentales. Muchas veces, bueno, como dice, entre las familias se pelean por quitarle la herencia a otras personas, van a argumentar que no está en pleno uso o en su cabal juicio, pero esto muy difícilmente puede prosperar en un juicio, porque si lo hacen ante notario el testamento, tuvo que haber habido 2 testigos, y el notario tiene fe pública, certifica que ante él estuvo una persona consciente y no presentó ningún síntoma, alguna característica de estar fuera de su cabal juicio. Por otra parte, si es una persona que sea incapaz, porque así ha sido determinado por los médicos, en intervalos de lucidez puede hacerlo. Esto sería promoverlo ante juez y el juez se tendrá que auxiliar de 2 médicos especialistas en la materia para que en ese intervalo de lucidez tenga validez el testamento. Y bueno, todos los que pueden hacer testamento, todos aquellos que la ley no prohíba, que sería, no sé, estar incapacitado por alguna pena, privativa de libertad, que no goce de sus plenos derechos. Quienes no pueden testar, pues por contrario censo, serían los menores de 16 años. En otras entidades sí podrían, aquí no. ¿Qué bienes se pueden enumerar en el testamento? En el testamento hablamos que hay bienes muebles, bienes inmuebles. Los bienes muebles pueden ser un carro, unas obras de arte, el menaje de una casa. Sin embargo, bueno, hay cosas que convendría no ponerlas. Las pueden poner, como no sé, tienen un vehículo Chevy en 1995, que dicen, pues me lo va a dejar mi abuelo, mi papá, y lo quieren meter en el testamento. Sin embargo, sería ahí más idóneo hacerlo a través de una cesión de derechos. ¿Por qué? Porque si lo meten en un testamento, al momento de hacer el inventario y avalúo, esto les va a elevar su costo y va a tardar más el tiempo en el que pasa a ser propiedad de ustedes. Entonces yo creo que los bienes muebles o cualquier inmueble, solamente que tenga un valor representativo.
Los inmuebles, como eso sí entrarían por lógica, ¿no? Pero muebles que no sea solo un valor sentimental, que tenga un valor significativo en dinero para que valga la pena ponerlo en el testamento. Pueden poner también derechos como acciones, ¿no? Pueden tener acciones en alguna sociedad y si no hay alguna otra disposición que lo contemple, bueno, pues ahí pueden ceder las acciones que tengo en tal empresa, los derechos sobre tal marca, tengo alguna patente registrada y quiero dejarle los derechos, buenos días, a estas personas. Lo que no podrían dejar es, por ejemplo, cuentas bancarias que digan, quiero que mi cuenta bancaria quede a nombre de mi hijo o de mi sobrino. ¿Por qué no? Porque las instituciones bancarias tienen su propia legislación especial. A ustedes, cuando abren una cuenta de banco, les piden que nombren un beneficiario, los beneficiarios en los porcentajes que ustedes consideren. Entonces aquí, si ustedes lo hacen en testamento, nada se los impide. Pueden dejarlo en testamento, pero va a prevalecer el que dejaron en el documento que se otorgó ante la institución bancaria. Entonces, si quieren o se arrepintieron de haber nombrado, no sé, mi hijo porque ya no me da de comer, bueno, voy y lo cambio, lo actualizo por el otro hijo, ¿no? Pero sí, siempre es donde lo iniciaron. Entonces ahí las cuentas bancarias pues no entrarían. En los bienes inmuebles, bueno, ahí serían, los bienes inmuebles sería todo aquello que no pueden trasladar, que pueden trasladar de un lugar a otro. Los bienes inmuebles, por su naturaleza, no se pueden trasladar. Aquí ya estaríamos hablando de casas, propiedades, edificios, terrenos. Al momento de hacer un testamento, sí tendrían que ser muy específicos donde se ubican, porque pueden señalar, le dejo el terreno que se ubica en la carretera Picacha-Jusco, kilómetro 14, y qué lote, qué manzana. Este es domicilio conocido, no lo voy a poder identificar, no se va a poder adjudicar. Tienen que llegarse de esos elementos para poder cerciorarse que es el inmueble correcto y no pertenece a otra persona. Entonces sí tienen que ser muy específicos cuando describan un inmueble, y eso, bueno, ya se notaría o en regularización territorial se los van a requerir. Sería